Cuando uno creía que ya había hablado todo, escrito todo sobre el Consejo General del Poder Judicial y sobre lo que significa como plasmación del consenso de los partidos para repartirse la justicia, me encuentro con una noticia publicada en el diario 16 el 1 de junio, que la verdad asalta bastante a la atención del lector, sobre todo cuando luego lee su contenido y ve que a lo mejor no es tanto como lo que ahí dice. Es un titular que dice: Europa asesta el golpe definitivo al Consejo General del Poder Judicial. Bueno, uno cuando lee esto, pues naturalmente que su atención resulta poderosamente atraída, ¿no? Luego resulta que el contenido del artículo va más bien sobre una resolución en medidas cautelares del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha decidido suspender provisionalmente, o requerir, mejor dicho, al Estado polaco a que suspenda cautelarmente el funcionamiento de toda una sala de su Tribunal Supremo, concretamente la sala destinada a resolver sobre las sanciones disciplinarias a jueces y magistrados en el ejercicio de su cargo. El artículo subraya que es la primera vez que el Tribunal Superior Europeo de Justicia de la Unión Europea interviene contra el Poder Judicial de un país de la Unión por su politización. Resulta sorprendente, ¿no? Concretamente, lo que viene a sostener esta resolución, según el artículo y luego lo que he tenido oportunidad de leer, es que el Tribunal Europeo afea al Estado polaco, a Polonia, que su Consejo Nacional del Poder Judicial, que sería el equivalente a nuestro Consejo General del Poder Judicial, sea nombrado directamente por autoridades del Legislativo o del Ejecutivo. De los 25 miembros que tiene, estos son todos nombrados por el Legislativo o el Ejecutivo. Concretamente, la reforma legislativa que ataca es aquella por la cual ahora el partido en el poder lo que ha hecho es que esa sala, crear una sala especial en el Supremo para que resuelva sobre los recursos de las sanciones disciplinarias a jueces y magistrados, y que sea esa sala designada por este Consejo Nacional del Poder Judicial, bueno, designada por el presidente polaco, pero a propuesta de este Consejo Nacional del Poder Judicial, equivalente a nuestro Consejo General del Poder Judicial. Bien, lo que de ahí extrae el artículo es que si eso ocurre en Polonia, ¿por qué no va a ocurrir en España? Algo de razón efectivamente se tiene, porque allí dicen que yo no conozco el sistema judicial polaco, ¿no? Pero dice que 23 de los 25 miembros de ese órgano de gobierno de los jueces son elegidos por el poder político. Y efectivamente, en nuestro caso no son 25, pero son 20, pero es que todos ellos son elegidos por el poder político. Recordemos que el Consejo General del Poder Judicial en España está compuesto por 20 vocales, 10 elegidos por el Congreso y 10 elegidos por el Senado. 12 de ellos tienen que ser jueces y magistrados, además. Todo ello por 5 años, y entre ellos se eligen a un presidente del Consejo General del Poder Judicial, que además es el presidente del Tribunal Supremo, y ellos mismos eligen también el Consejo General del Poder Judicial a los miembros, o designan a los miembros del Tribunal Supremo. Pues claro, naturalmente que puede parecer, y parece, y cierta razón efectivamente tiene, que si es así en Polonia, ¿por qué no le va a afear a España que su Consejo General del Poder Judicial sea íntegramente designado por la clase política? Bien, pues porque Europa en realidad pinta más bien poco en la legislación interna. De hecho, estas resoluciones lo que hacen es combinar a los estados a ser cumplidos bajo el apercibimiento de sanciones pecuniarias, ¿no? Pero aparte de esto, debemos buscar quizás una razón política bastante más de fondo en cuanto a la cuestión, y que lo que está haciendo aquí Europa, la Unión Europea, es meterle el dedo en el ojo a Polonia, porque hay un partido en el gobierno que se llama Partido Ley y Justicia, lo tengo apuntado porque no me acordaba, que es manifiestamente euroescéptico, y naturalmente pues la mejor manera de tocarle las narices a
a un partido que entre sus líneas de actuación, es decir, sus medidas políticas, tiene una clara nota euroescéptica, pues es precisamente echar atrás decisiones de todo orden, en este caso, en cuanto a la justicia. Como digo, en la comparación con España, y si se siguiera esa doctrina del Tribunal Europeo, de Justicia de la Unión Europea, naturalmente nuestro tribunal, nuestro Consejo General del Poder Judicial tendría que quedar absolutamente recusado, en cuanto, como digo, su formulación es absolutamente política. Son la manera que tienen los partidos políticos de repartirse la justicia en cuanto a puestos en el Tribunal Supremo, en los Tribunales Superiores de Justicia, en las audiencias provinciales, es a través de las comisiones de designación del propio Consejo de Poder Judicial, elegidos todos por políticos. Así las cosas, efectivamente, son muy graves, en cuanto que además la excusa que se ha buscado para poner en evidencia que en Polonia, como en toda Europa, la justicia se encuentra repartida entre la oligarquía de partidos, es que es esta sección para el nombramiento en el Tribunal Supremo para ocuparse de los asuntos disciplinarios de los jueces, cuando resulta que además en nuestro Consejo General Poder Judicial estas cuestiones estarían reservadas a la jurisdicción contencioso administrativa, y concretamente hay una sección, la sección sexta de la Sala Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que se ocupa de estos temas. Y es de aquí que no hace mucho, pues, el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, don Luis María Díez Picazo, lo que hizo fue reducir el número de magistrados de esta Sala Sexta de 8 a 4 para que fuera mucho más fácil manejable. Entonces, la razón que hay en todo esto no es que sea que la Unión Europea se preocupa muchísimo por la independencia judicial, no, todo lo contrario. Es norma común que en la Unión Europea y en los países de la Unión Europea esté politizada la justicia y no sea ni mucho menos independiente, sino absolutamente sometida, sino que obedece a un criterio de oportunidad político, porque hay un partido manifiestamente, en esta ocasión, euroescéptico gobernando aquel país. Entonces, para terminar, quizás podemos decir o tratar que cuáles son las alternativas al órgano de gobierno de la justicia, más allá de la elección por la clase política. Pues bien, don Antonio García Trevijano, en su Teoría Pura de la República, nos ofrece esa solución, y es el denominado Consejo de Justicia. El Consejo de Justicia sería el órgano de gobierno de la Administración de Justicia, que estaría en cuya cúspide, o sea, sería el presidente de ese Consejo de Justicia, elegido no por jueces o magistrados, por supuesto que no por la clase política, pero tan siquiera por jueces o magistrados, lo que produciría una indeseable endogamia, sino por todo el orbe judicial, todos los intérpretes técnicos, todos los operadores técnicos del derecho, es decir, jueces, magistrados, notarios, registradores, la cátedra universitaria, abogados, procuradores, forenses, profesionales liberales de la justicia, como somos abogados y procuradores, todos ellos además con intereses contrapuestos dentro de una justicia que por fuente del derecho es eminentemente técnica, no consuetudinaria, lo que además justifica ese cuerpo electoral técnico y no común, como pudiera ser para elegir los poderes que sí que son políticos, el legislativo y el ejecutivo. Aquí no estamos ante un poder, sino ante una función jurisdiccional. Montesquieu decía que era un poder presque nul, la justicia, y además en nuestro caso por propias fuentes del derecho de carácter técnico que debe ser interpretado, lo que justifica, como decimos, este cuerpo electoral separado que elija ese presidente del Consejo de Justicia y que designe con libertad a los miembros de su propio consejo que lo formen. En consecuencia, esa es la única solución que tenemos actualmente. Y yo quería traer esta noticia aquí por la hipocresía de la Unión Europea cuando denuncia esta cuestión en Polonia por propias razones de convivencia y no por otra. Dicho esto, decir en consecuencia que si así es en Polonia, en España el Consejo General del Poder Judicial son 4 siglas en definitiva que se corresponden a 4 mentiras. Ni es un consejo, porque en realidad es un concilio de los partidos políticos, no es general en tanto que no abarca a todas las profesiones jurídicas,
y además se dedica en exclusiva de la cuestión meramente judicial, pero no del mundo entero de la justicia, como una distribución de sus recursos, de su propio presupuesto. No es consejo, no es general y no es un poder judicial, porque como hemos visto, en realidad el judicial es una facultad estatal. Por eso quería traer a colación hoy aquí esta noticia que, como digo, nos pone de manifiesto varias mentiras. La mentira política de la Unión Europea y, en segundo lugar, la mentira política de la supuesta independencia judicial en los países que la conforman.